familia? ¿Todo bien? Qué bueno, le damos gracias a nuestro Señor por la bendición que es poder reunirnos un nuevo fin de semana en casa y abrir juntos su palabra, ¿no? Y encontrar desde allí dirección. Seguramente muchos de nosotros enfrentando diversas circunstancias en nuestra vida, necesitamos la guía del Señor orientándonos, que podamos hallar en su palabra esas respuestas que tanto necesitamos, pero sobre todo que desde su palabra también nuestras vidas continúen siendo transformadas y que nuestro carácter continúe siendo moldeado conforme al carácter de nuestro Salvador Jesucristo. Así que, iglesia, hoy continuamos con el desarrollo de la serie Soso. Inició el pastor Ricardo hace un par de semanas hablándonos precisamente acerca de cómo esta palabra soso lo que significa es sanar, significa salvar, significa liberar, pero que también implica una invitación personal de Jesús, que nos llama a cada uno de nosotros por nombre, para que a partir de esa invitación nosotros empecemos a vivir conforme a su propósito para nuestras vidas. La semana anterior hicimos una breve pausa para disfrutar de nuestro congreso de familia, que estuvo extraordinario. Los que pudimos asistir sabemos que realmente fue una gran bendición poder participar. Y hoy retomamos con el segundo tema de la serie Soso. Entonces, cuando nosotros usamos este término o tomamos este nombre para desarrollar toda esta serie, nos estamos refiriendo al término que utilizaron en el Nuevo Testamento para describir la sanidad que de forma milagrosa Jesucristo realizó en la vida de muchas personas. Pero presta atención a esto porque es fundamental para el desarrollo del mensaje de hoy. Lo hizo en consecuencia a la forma en la que estas personas expresaron o manifestaron su fe. Básicamente, cuando estas personas venían a Jesús convencidas de que solamente Él podía hacer algo en su vida y cambiar sus vidas, y clamaban desesperadamente a Jesús, Él se volteaba a ver, las miraba y lo que les decía era precisamente esto: tu fe te ha soso, ¿sí? Que es como si les estuviera diciendo, y yo sé que esto se mencionó hace un par de semanas en el primer mensaje, pero me es necesario hacerlo para efectos del mensaje de hoy. Es como si Jesús le dijera a estas personas: tu fe te ha sanado, tu fe te ha liberado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho completo. Ojo, no porque la fe tenga poder en sí misma. Nosotros sabemos que el poder viene de Dios. Es Él quien transforma vidas, quien restaura a las personas. Sin embargo, cuando nuestra fe apunta a la persona correcta, Jesucristo, Él entonces es capaz de producir en nosotros lo que ningún esfuerzo humano podría producir, ¿sí? Entonces hoy vamos a estar hablando puntualmente sobre la fe y cómo esta soso, esta transformación, esta restauración integral que Dios desea realizar en la vida de una persona está disponible para quienes respondemos a su llamado con fe, creyendo que Él es capaz de hacer posible lo que para nosotros es imposible. Entonces, para desarrollar el tema vamos a estar en los capítulos 18 de Lucas y el capítulo 10 de Marcos. Allí vamos a estar analizando la sanidad que Dios realiza en un hombre llamado Bartimeo. Más adelante vamos a profundizar un poco en la historia de este hombre y en lo que ocurre allí, lo que pasa en su vida a partir de este encuentro con Jesús. Sin embargo, me gustaría que iniciáramos el mensaje de hoy reflexionando en una pregunta muy interesante, por cierto, que Jesús mismo le hace a sus discípulos al inicio del capítulo 18. Jesús está enseñando a través de una parábola, y en esta parábola se describe a una mujer viuda que, a pesar de su condición y de la situación compleja que ella está atravesando, y a pesar de que ella toca la puerta de un juez para que le ayude, este juez, con el corazón endurecido, que no le importa la necesidad de esta mujer, ella no se da por vencida, sino que persevera insistentemente hasta lograr que este hombre le ayude. Dice el versículo 5 lo siguiente, esta es la respuesta del juez ante la insistencia de la mujer. Dice: como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia.
no sea que con sus visitas me haga la vida imposible, ¿sí? Entonces, lo que Jesús hace aquí es tomar esta parábola y apuntar a la importancia de perseverar en oración, recordándonos que si aún un juez de corazón duro es capaz de responder ante la insistencia de esta mujer, ¿cuánto más Dios, que siendo bueno y justo, responderá el clamor de nosotros sus hijos, ¿sí? Sin embargo, y este es el detalle al que debemos prestar atención, concluye esta parte del texto lanzando la siguiente pregunta, versículos del 7 al 8. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ojo, ¿encontrará fe en la tierra? Otra versión dice: pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Qué interesante, ¿verdad? Porque Jesús no pregunta si cuando Él regrese van a existir muchas religiones en la tierra. Jesús no está preguntando si a su venida vamos a tener muchísimo conocimiento y vamos a saber muchas cosas. A Él tampoco le importa si algunas tradiciones sin mucho sentido y de corte religioso van a continuar vigentes. ¿Sabe? Lo que Jesús espera encontrar cuando regrese son personas que confíen verdaderamente en Él y que manifiesten esa confianza a partir de la forma en la que viven, en los días buenos y en los días no tan buenos. Ahí expresamos una fe genuina. Cuando hay bonanza, pero también cuando hay escasez, ahí debemos a partir de una fe práctica, vivencial, que honre a nuestro Señor. Cuando hay que moverse y tenemos que tomar decisiones, dar un paso al frente y caminar en fe hacia donde el Señor nos está llamando, pero también cuando debemos esperar quietos y confiar en lo que Él está haciendo en nuestras vidas, ¿sí? Investigaciones recientes apuntan a que la fe en Dios continúa disminuyendo cada año, debilitándose, ¿sí? Pareciera ser que hay más soluciones a problemas que antes era muy difícil resolver, más recursos y mejores sistemas de ayuda a las personas, más conocimiento y herramientas para enfrentar circunstancias complejas, y todos estos factores podrían estarnos llevando a ejercitar menos nuestra fe, a vivir de una manera que no es consecuente con la fe que muchas veces profesamos, ¿sí? La pregunta se vuelve relevante para nosotros. ¿Qué tipo de fe estamos viviendo? ¿En quién está puesta nuestra fe? ¿En Jesucristo realmente? ¿Y cómo esta fe afecta la forma en la que nosotros vivimos? Vamos a orar, le vamos a pedir a nuestro Señor que nos hable y que podamos recibir con gratitud lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Padre bueno, qué bendición es poder estar en casa como una familia, Señor, adorándote y dándote gracias, Señor, pero también abriendo tu palabra para escuchar tu voz y que desde allí nuestras vidas sean sanadas, que desde allí nuestras vidas sean transformadas, que allí encontremos guía, Señor, para la vida, y que también, Señor, seamos confrontados para vivir de una manera diferente, de una manera que te honre. Háblanos, Dios, queremos escuchar tu voz, necesitamos escuchar tu voz. Haz a un lado, Espíritu Santo, cualquier obstáculo que intente impedir o obstaculizar, Señor, lo que quieres hablarnos en esta mañana. Que el propósito por el cual nos trajiste hoy hasta este lugar se cumpla en nuestras vidas. Es nuestra oración del corazón. Te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, vamos a estar en Lucas capítulo 18, por allí vamos a iniciar desde el principio. Hay una intencionalidad bastante clara por parte del autor al iniciar el capítulo de esta manera, lanzando esta pregunta: ¿encontrará fe Jesucristo cuando regrese? Y cómo la conecta esta pregunta en la última parte del capítulo 18, cuando leemos la historia de este hombre Bartimeo. Es como si a través del texto nos estuviese diciendo: esta es la clase de fe que Dios espera encontrar en la tierra, no solamente a su regreso, sino también mientras esperamos su regreso, ¿sí?
Y es interesantísimo porque durante el desarrollo del capítulo nosotros vamos a encontrar algunos textos a través de los cuales Jesús confronta algunos tipos de fe. Podríamos decir que son tipos de fe mal dirigida. Son tipos de fe que están influenciados por filosofías humanas y en los que muchas personas estaban depositando su confianza. El capítulo 18 es como una progresión en la que Jesús lanza la pregunta al principio: ¿encontrará fe en la tierra el Hijo del Hombre? Confronta algunos tipos de fe que podría encontrar a su regreso y cierra con el ejemplo de la fe que Él en realidad espera encontrar, ¿sí? Y tenemos que tomar nota de esto, porque debido a la influencia que la cultura ejerce sobre nosotros, de pronto podríamos estar adulterando nuestra fe, mezclándola con algunas corrientes de pensamiento que no solo entorpecen la forma en la que nos acercamos a Dios, sino que además atrofian la forma en la que vivimos nuestra fe. Recuerden esto, la fe es como un músculo, ¿sí? Y nosotros necesitamos ejercitarla, practicarla todos los días para fortalecerla. Y hay que estar atentos porque hay cosas que podrían estar ensuciando nuestra fe e impidiéndonos vivir la fe que Dios espera que cada uno de nosotros esté viviendo en su día a día. Así que quisiera mencionar 3 falsas expresiones de fe y vincularlas con alguna corriente de pensamiento que podría estar debilitando nuestra fe. Luego, más adelante, vamos a ver la historia de Bartimeo, un análisis detallado de la fe de este hombre. Antes iniciamos por estas primeras falsas expresiones de fe. Y la primera distorsión de la fe que quisiera mencionar es una fe que confía en el yo. Básicamente estamos hablando de una fe humanista, si pudiésemos usar este término. Entendemos por humanismo esta filosofía que considera al ser humano suficiente en sí mismo, posicionándose como autoridad suprema por encima de Dios. Para el humanismo es el ser humano quien determina qué es la verdad. Para el humanismo el ser humano es quien determina su propia moral. Qué es bueno, qué es malo, no lo que dice Dios, no lo que dice la palabra, es lo que digo yo. Yo soy quien digo lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que me conviene y lo que no me conviene, ¿sí? Para el humanismo es el ser humano quien construye su identidad. Yo soy lo que yo quiero ser, no lo que Dios dijo que soy. Y es quien determina cómo vivir su vida sin depender de Dios. No lo necesito. Yo soy capaz de vivir por mi propia cuenta, ¿sí? Atención con esto, ¿sí? Yo no estoy negando la dignidad, el valor y las capacidades del ser humano que Dios mismo le otorgó desde el principio y que el pecado ha deformado más bien. Creo todo lo contrario. Esto es precisamente lo que Dios desea afirmar en nosotros a través de Jesucristo. Yo me refiero más bien cuando nosotros empezamos a añadirle a nuestra fe elementos que nos llevan a pensar que son nuestros méritos, que lo que nosotros hacemos es suficiente para parecer buenos delante de Dios. Y entonces dejamos de confiar en Dios y empezamos a confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en lo que podemos hacer, etcétera, etcétera. Lucas 18, versículo 9, esto es en el contexto de la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos, dice lo siguiente: algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Y ustedes la conocen. Esta es la historia de un hombre fariseo que en su oración lo que hace es prácticamente reclamarle a Dios como si Dios le debiese algo a él por su forma piadosa de vivir. Yo ayuno, yo oro, yo doy, yo hago esto, yo hago lo otro. Idolatría del yo, totalmente centrado en él. Marvin Pate, haciendo referencia a este texto, escribió lo siguiente: es completamente posible dirigir tus palabras a Dios, pero en realidad estar orando a ti mismo, porque tu enfoque está en ti mismo, no en Dios. Tu pasión está en tu propia agenda, no en la de Dios. Tu actitud es: hágase mi voluntad, no hágase tu voluntad. El hombre estaba lleno de adoración, pero se regocijaba no en quién era Dios, sino en quién era él, ¿sí?
Y así concluye Jesús esta parábola. Está contrastando la actitud del fariseo con la de un pecador que se describe en esta misma historia, parábola, que lo único que hizo fue clamar por compasión. Versículo 14. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, importante, primera distorsión de la fe, una fe que confía en el yo, que confía en sí mismo, una fe humanista. Número 2, segunda distorsión de la fe, es una fe que confía en el conocimiento. Aquí podríamos hablar de una fe, y atención con esto, extremadamente racionalista. Extremadamente racionalista. Esta es una fe que considera la razón humana y el conocimiento como suficiente para explicar la vida. Es nuestro conocimiento suficiente para interpretar la verdad y nuestra razón suficiente para determinar el rumbo del hombre, anulando la dependencia de Dios. Y nuevamente hago una salvedad, porque es importante tomarlo en cuenta, y de esto ya hemos hablado en otras oportunidades acá. Fe y razón no siempre tienen que estar en conflicto, de ninguna manera. De hecho, Dios en su palabra nos ordena adorarle con nuestra mente. Es parte de lo que somos, lo cual significa que tenemos que ejercitar nuestra razón y nuestro intelecto. El problema es que nos hemos vuelto demasiado racionales, tanto que hemos llegado al punto de sofocar nuestra fe cuando no encontramos respuestas lógicas para explicar lo que Dios hace o lo que Dios nos pide hacer. Y entonces nos quedamos, damos 2 pasos atrás. En lugar de avanzar hacia donde Dios nos está llamando, hacia donde Dios nos está invitando, lo que Dios nos está pidiendo hacer o dejar, como no puedo entenderlo desde un razonamiento humano, nos quedamos en la zona de comodidad, ¿sí? Capítulo 18, estamos ahora en el relato de Jesús y los niños. Algunos papás estaban llevando a sus niños con Jesús para que Jesús los bendijera, pusiera sus manos sobre sus cabezas. Sin embargo, los discípulos mismos estaban impidiendo que esto ocurriera. Seguramente debido al estigma social que existía alrededor de la niñez en aquel entonces, parecía ser que ellos consideraron que este encuentro iba a ser una pérdida de tiempo. Es que para ellos no tenía sentido que niños sin mucha influencia, sin mucho poder adquisitivo, sin un estatus religioso y sin conocimiento se acerquen a un maestro de la talla de Jesús. ¿Cómo va a ser posible? No, tenemos que frenar esto. Imagínate las conversaciones tan profundas con este maestro que ni nosotros entendemos a veces, que vamos a dejar que estos niños se acerquen. Jesús inmediatamente pone un alto en el camino, ¿sí? Confronta esta actitud errada y les dice: no, déjenlos, dejen que vengan a mí. Y además utiliza la situación para introducir una enseñanza importantísima sobre la fe. Versículos 16, 17. Pero Jesús llamó a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Otra versión dice: les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. No es por cuánto conocimiento tenemos, ni por cuán habilidosos somos, es por nuestra fe en Jesucristo. Y en una sociedad fascinada con el estatus, la fama, el conocimiento, Jesús nos recuerda que no es ni por lo que hacemos ni por lo que sabemos que tenemos acceso a la presencia de Dios. Es por Jesucristo que abrió el camino para que a través de nuestra fe en Él podamos acercarnos a nuestro Padre con confianza, ¿sí? Y número 3, la tercera distorsión de la fe que quisiera compartir hoy es una fe que confía en las riquezas. Básicamente en este punto nosotros estamos hablando de materialismo. Ya no solo confiamos en nuestras capacidades, lo que nosotros podemos hacer para pretender ser buenos delante de Dios. Ya no estamos hablando de nuestro conocimiento y de nuestra capacidad según nosotros para entender lo que Dios hace o no hace, sino que además empezamos a depositar confianza en nuestras posesiones, olvidando que todo lo que tenemos y que todo lo que existe proviene de Dios, que no es la materia el origen y fundamento de lo que existe, es Dios nuestro creador. Él es el fundamento de todo.
Versículo 18 del mismo capítulo. Este es el diálogo de Jesús con un joven rico. Ven cómo viene la progresión desde que lanza la pregunta y cómo va contrastando con estos diferentes tipos de fe. Dice el versículo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces cuando uno va leyendo el texto, pareciera ser que se trataba de un muchacho que tenía todos los checks, ¿sí? Buenísimo cumpliendo reglas, buenísimo cumpliendo leyes. Digamos que se portaba súper bien este muchacho. Lamentablemente su fe se reducía únicamente a un asunto moral. Y él estaba muy enfocado en aspectos externos, estaba enfocado en aspectos materiales, descuidando en su corazón aspectos que le impedían manifestar confianza en Dios, ¿sí? Versículos 22-23. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme, ¿sí? Hermosa invitación de Jesús. Despójate de eso que te tiene esclavizado. Despójate de eso a lo que te arrodillas constantemente y a lo que le has entregado tu corazón, y sígueme. Quiero darte algo nuevo. Quiero hacer algo nuevo en tu vida. 23. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico, ¿sí? Le dolió al hombre, porque Jesús tocó algo sensible en su corazón, algo que tenía esclavizado a este joven, ¿sí? No significa que las riquezas sean malas en sí mismas, de ninguna manera. Entendemos que Dios es quien pone recursos en nuestras manos y que nos los da con el propósito de que los administremos sabiamente para su gloria. Tampoco significa que al donarlo todo este hombre se ganaba un lugar en el cielo. Eso sería como salvación por obras. Lo que Jesús está haciendo aquí es confrontando la actitud materialista de este joven, que aunque le llama maestro bueno, su corazón seguía sometido al señorío de las riquezas. Ese era su verdadero señor, ¿sí? La riqueza, su dinero, lo que tenía, ¿sí? Me encontré esto en mis notas mientras estudiaba para el mensaje. Intenté ubicar quién es el autor, quién escribió esto, quién dijo esto. No lo encontré. En algún momento lo anoté, lo escuché, lo tenía por ahí. Igual quiero compartirlo con ustedes. Dice lo siguiente: tú pensabas que el problema era que no sabías qué hacer para salvarte a ti mismo, pero vino Cristo como un maestro y te enseñó todo lo que se debía hacer y que tú no pudiste hacer. Es que no necesitas solo un maestro, necesitas un salvador. Tú pensabas que el problema era que no tenías la suficiente motivación para obedecer a Dios, pero la ley llegó para animarte en lo que debías hacer, pero aún así no lo hiciste. Es que no necesitas solo un motivador, necesitas un salvador. Tú pensabas que el problema era que no te conocías bien a ti mismo, pero Cristo llegó como un médico y diagnosticó de manera perfecta tu problema de pecado, y aún así seguiste pecando. Es que no necesitas solo a un médico, necesitas a un salvador. Jesucristo es quien nos salva y nos liberta. No es lo que hacemos, lo que sabemos, lo que tenemos. Es Él, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que liberta nuestras cadenas, restaura nuestra vida y nos transforma para que podamos vivir esa vida plena que Dios tiene para nosotros desde el principio de todas las cosas, ¿sí? Nunca se me olvidan estos vecinos que tuvimos Ira y yo en el primer barrio en el que vivimos en Uruguay, cuando recién llegamos en el 2017. Se llama Barrio Buceo. No es un barrio de los más exclusivos de la capital, es un barrio normal, común y corriente, pero tampoco es un barrio, digamos, de recursos limitados. Está allí como a la mitad, en el puro corazón de Montevideo, ¿sí? Y nosotros estábamos en esta etapa en la que queríamos conocer gente. Queríamos hacer vínculos, tener relaciones con personas nuevas, pues para cumplir el propósito por el cual estábamos allá: testificar de Cristo, predicar acerca de nuestra fe, de lo que Dios había hecho y estaba haciendo en nuestras vidas. Y un día coincidimos con estos vecinos y nos preguntan: ¿y qué hacen acá? ¿Sí? ¿Qué los trajo desde Costa Rica hasta Uruguay? Y nosotros dijimos: uy, gracias Dios, esta era la que estábamos esperando, ¿sí? De una. Y entonces aprovechamos la oportunidad para hablar de nuestra fe, contarles que Cristo, su obra en nosotros, fue precisamente lo que nos impulsó a estar en este lugar, ¿verdad? Compartir la buena noticia del evangelio que transforma vidas, cómo Dios cambia a las personas y tiene un plan para la humanidad, ¿sí?
Y entonces estábamos ahí hablando con ellos, después de una breve conversación en la que planteamos algunas cosas interesantes. Terminamos, se nos queda mirando y nos dice: qué interesante, sí. Nos dice la señora: el problema es que se equivocaron de barrio, sí. Ay, y sí, ¿por qué nos equivocamos de barrio? Nos dice: acá nosotros no necesitamos esto. Los barrios carenciados están al otro lado de la capital. Ellos sí les van a prestar atención, ¿verdad? Pensamos muchas veces que lo material nos exime de nuestra necesidad de Cristo, porque podemos pagar algo, porque podemos comprar algo, ¿sí? ¿Sabe, familia? No importa cuánto yo pueda pagar o comprar con los recursos que Dios mismo ha puesto en mi mano, nuestra necesidad es más grande y solamente Cristo la puede satisfacer. Ya sea que tengamos mucho o poco, su favor no se compra, se recibe por gracia a través de nuestra fe. Y no hay nada que podamos hacer con eso. Se trata de creer en Él con todo nuestro corazón y permitir que su gracia transforme, cambie, sane y restaure nuestras vidas. Amén. Bueno, familia, llegamos entonces a la última parte del mensaje. Ahora sí, transicionamos, pasamos de estos 3 tipos de antife o de fe distorsionada, y vamos a analizar la historia de Bartimeo. Sí, vamos a ver cuál es ese tipo de fe que Dios espera de nosotros. Ya no vamos a leer el relato de Lucas al término del capítulo 18, aunque allí está, concluye precisamente con la historia de Bartimeo, sino que vamos a irnos al relato que hace Marcos de esta misma historia, precisamente porque aporta algunos detalles adicionales que no están en Lucas, pero que enriquecen muchísimo nuestro análisis sobre la fe de Bartimeo. Dice el texto lo siguiente, Marcos 10, 46 al 52. Más tarde salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Raboni, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha soso, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. 4 puntos acerca de la fe de Bartimeo, ¿sí? La fe que Dios busca es una fe humilde que reconoce nuestra necesidad de Cristo. Es una fe que se humilla delante de Dios, que reconoce nuestra condición y a partir de ahí entiende lo necesitados que estamos de Dios y de su gracia sobre nuestras vidas, ¿sí? Esta es una fe que contrasta con la supuesta fe del fariseo orgulloso, de la cual hablamos al principio. Aquí estamos ante un hombre que se encuentra en bancarrota integral, ¿sí? Su condición de mendigo y de ciego lo colocaba en una posición social, religiosa también, muy complicada en su cultura. Así que la enfermedad de este hombre no era solamente física, no tenía que ver solamente con su ceguera física, sino que era una enfermedad espiritual, relacional. Su autoestima estaba deteriorada, seguramente su economía también. Sin embargo, a pesar de esa realidad, su forma de acercarse a Cristo es muy distinta. Bartimeo no se acerca a Jesús como reclamándole a Dios, como si Dios le debiese algo por la situación en la que está. Mira cómo estoy, Señor, aquí me tienes, haz algo por mí, ¿hasta cuándo? Bartimeo se acerca como la de una persona que entiende que lo que necesita recibir de Dios es precisamente aquello que no merece, ¿sí? Compasión y misericordia. Versículo 47. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ¿sí?
ten compasión de mí. ¿Sabe? Bartimeo no apela a alguna capacidad en particular. No hay oratoria, no hay trayectoria, no hay posiciones, no hay posesiones. Bartimeo tampoco apela a su apellido ni a algún antecedente religioso. Es que yo fui, es que yo vengo, es que yo hice, es que yo tengo. Algunos estudiosos piensan que precisamente por el hecho de Marcos incluir el nombre de este hombre, Bartimeo, el otro relato solo menciona un hombre ciego. Aquí se menciona su nombre y se menciona el nombre de su padre, Timeo. Esto podría significar que se trataba de alguien que venía de una familia reconocida y respetada, pero no lo hace, no apela a estas cosas, solo clama por misericordia. No lo merezco, Dios, pero lo necesito, sí. Y aunque el texto no afirma explícitamente que Bartimeo hubiese reconocido su condición de pecador, el clamor que este hombre hace, que apunta a la identidad de Cristo, le llama hijo de David. Esto es un título mesiánico. Esta expresión de Bartimeo revela que, a diferencia del fariseo y del joven rico, había una conciencia en el corazón de este hombre. Él entendía su necesidad y la incapacidad que tenía delante de Jesucristo. Son actitudes contrastantes. Al principio vimos un orgulloso, ahora vemos a alguien humilde, clamando a Cristo por su gracia sobre su vida. Escribió en uno de sus libros el autor Craig Rochelle lo siguiente. Él dijo: nunca reconocerás tu necesidad de un Salvador hasta que no te veas a ti mismo como un pecador, ¿sí? Nunca reconoceremos nuestra necesidad de un Salvador hasta que no nos veamos a nosotros mismos como pecadores, ¿sí? La pregunta es: ¿cómo nos estamos viendo delante del Señor? Es a partir de lo que verdaderamente somos y como nos describe su palabra: pecadores, quebrantados, rotos, urgidos desesperadamente por la misericordia y la gracia de nuestro Señor. ¿Sabe, familia? Mientras sigamos intentando esconder nuestra condición y pensando que somos demasiado cargas, que Dios me lo debe, que hemos hecho suficiente para estar en paz con Él, vamos a seguir perdiéndonos lo mejor de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Necesitamos reconocer nuestra verdadera condición de mendigos espirituales, en bancarrota, desesperados. Te necesitamos, Jesucristo. Haz algo en nuestras vidas. La fe que honra a Dios es la que en humildad nos lleva a caer rendidos a sus pies, reconociendo que en todo dependemos de Él. Va a ser allí, a partir de ese momento, cuando reconocemos lo que somos, lo quebrantados que estamos y nuestra necesidad de Él, que este proceso de transformación integral, que no es inmediato, tiene un proceso, y que alcanzará su plenitud cuando nos encontremos con Él. Pero a partir de ese momento es que va a empezar a tomar lugar en nuestras vidas, ¿sí? Número uno, la fe que Dios busca es una fe humilde, sencilla, que se humilla y se arrodilla delante de Él, reconociendo quién soy yo y quién es Él, ¿sí? Número dos, la fe que Dios busca es una fe práctica, una fe que persevera ante la adversidad. No solamente una fe teórica, no solamente una fe de palabras, sino una fe que se manifiesta todos los días a través de la forma en la que vivimos. Porque, familia, a veces podemos ser muy buenos expresando nuestra fe y predicándole de nuestra fe a otros, pero de pronto nos quedamos cortos a veces cuando se trata de ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. Y a veces hay un divorcio interesantísimo entre lo que decimos creer y la forma en la que estamos viviendo. No hay coherencia en eso. Nuestra fe tiene que ser consecuente con lo que profesamos. La forma en la que vivimos tiene que respaldar que nuestra confianza ahora está puesta en Jesucristo y que Él es nuestro Señor. Y esta es una fe que nos impulsa a perseverar. Es una fe que nos impulsa a esforzarnos a pesar de los obstáculos, a pesar de las distracciones y a pesar de la oposición que puede surgir, porque van a haber obstáculos. Porque van a haber distracciones. En efecto, hay muchísimas distracciones. Va a haber oposición que va a intentar mantenernos en una condición de miseria integral. Ese es el propósito de nuestro enemigo, que no experimentemos la vida abundante que proviene de Cristo, ¿sí? Marcos 10:48.
Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Sí? Bartimeo no se rinde ante el primer obstáculo, sino que de manera insistente, como la viuda de la parábola que analizamos al inicio, creyendo que ese Jesús tiene poder para cambiarle la vida, se levanta de su lugar, toma acción, se abre paso a pesar de la complejidad y de la oposición, y clama con todas sus fuerzas. ¿Sí? No le importó el escándalo, no le importó lo que los demás pensaban, no le importaron los obstáculos, no se hizo a un lado cuando lo silenciaron. Pero bueno, no tenía nada que perder este hombre, podrá pensar alguien. ¿Sí? Claro que sí, porque lo fácil para él era haber permanecido igual, en el mismo lugar y en la misma posición que la sociedad le había asignado por su condición. ¿Sí? Nosotros ni siquiera sabemos cómo llegó Bartimeo a esta situación, decisiones, circunstancias. El punto es que en fe oyó que venía Jesús, que podía hacer algo por su vida. Se levantó y corrió hacia la fuente de toda sanidad y de toda restauración. ¿Sí? Entonces, para ilustrar un poco este ejemplo de la fe práctica, perseverante y esforzada que no se da por vencido, quisiera compartir la siguiente ilustración. ¿Sí? Yo no practico el surf, pero me encanta verlo. ¿Sí? Y siempre me ha gustado mucho observar las personas que practican esto, precisamente por la constancia y la perseverancia, ¿sí?, que tienen cuando practican el deporte. Tengo algunos amigos que surfean por hobby, y de hecho a nuestra hija Valeria y a su esposo Facundo también les encanta practicar surf. Ellos surfean de puro hobby, de vez en cuando se van para la playa y ahí ellos se desestresan, se relajan un poco, y muchas veces fuimos con ellos a la playa solamente para verlos surfear. ¿Sí? Y es interesante porque ellos dependen de muchos factores externos que ellos no pueden controlar para realizar una buena práctica del surf. Tienen que tomar en cuenta el viento, tienen que tomar en cuenta el oleaje, tienen que tomar en cuenta la marea, cómo está ese día. Y muchas veces, a pesar de todos estos aparatos, relojes y cuestiones tecnológicas que tienen para pronosticar, no son certeros los pronósticos, y aún así se alistan, agarran sus tablas, toman sus trajes y manejan por horas hasta una playa para intentar conseguir una buena ola. ¿Sí? Entonces los acompañamos varias veces y era interesante verlos porque ellos esperan en el agua realmente mucho tiempo, a veces hasta horas, por una buena ola ahí con su tabla, nadando en el agua. Y cuando intentaban surfear la ola que ellos entendían, esta es la ola mía, se subían a la tabla y lo que hacía era pegarles una revolcada a esa ola. Quedaban ahí tendidos en la orilla, todos cansados, con los ojos rojos, llenos de arena. Y entonces yo volví a ver y le decía a Ire: yo creo que ya terminamos por hoy, ¿sí? Ya nos vamos para la casa. Y ahí no, agarraban de vuelta la tabla y otra vez para el agua, ¿verdad? Yo decía: qué masoquistas, ¿verdad? No se iban una y otra vez hasta que finalmente lograban montar a veces una buena ola. Era suficiente para ellos. Me encontré lo siguiente, dice así: cuando un surfista se cae porque no se montó correctamente sobre la ola, no abandona el surf. Vuelve a internarse en el océano, nadando sobre su tabla para esperar la próxima gran ola que Dios le enviará. Una de las cosas que he observado de los surfistas es que son persistentes. ¿Sí? Bartimeo escuchó que Jesús venía y dijo: esta es mi oportunidad, esta es mi ola. Se abrió camino a pesar de los obstáculos para surfearla con fe y observar a Dios haciendo milagros en su vida. ¿Sí? Mi pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿cuál es esa ola que Dios está enviando a nuestra vida? ¿Cuál es esa ola para la cual necesitamos levantarnos de la orilla y en fe correr a Cristo para que a pesar de los obstáculos nos ayude a surfearla? No importa si ya nos revolcó 1, 2 o 3 veces, hoy es un buen día para escuchar la voz de Dios llamándonos a dejar la orilla, a internarnos en aguas profundas, reconocer nuestra necesidad de Él y con su ayuda montar la nueva ola de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero tenemos que hacerlo a partir de una fe práctica, de una fe vivencial, de una fe que se despoja, de una fe que escucha, cree y avanza. ¿Sí?
creyendo que Jesucristo nos sostiene, ¿sí? Número 3, la fe que Dios busca es una fe atrevida que pide conforme a nuestras necesidades. Importante, pareciera ser que nos hemos acostumbrado a una fe conformista, el miedo, la comodidad, el desánimo, la racionalidad. Nos abstenemos de pedirle a nuestro papá, que según la palabra dice, sabe darle cosas buenas a sus hijos. ¿Cuándo se las pedimos? 49:51, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. La pregunta es, ¿por qué le hace esta pregunta? ¿No son obvias acaso las necesidades de este hombre? Por supuesto que sí. Jesús no necesita saber qué le pasa a Bartimeo. Sin embargo, no estamos ante una pregunta de propósitos informativos. Se trata de una pregunta con un propósito revelador, ¿sí? Y Dios conoce mi necesidad, Dios conoce tu necesidad, ¿sí? Y Él no nos pregunta qué necesitamos porque no sepa qué nos pasa. Es porque cuando lo hacemos mostramos humildad, demostramos fe, que dependemos de Él y que lo necesitamos en nuestra vida. La respuesta de Bartimeo, versículo 51, revela precisamente la fe que había en su corazón. Raboni, quiero ver, respondió el ciego. Quiero ver, sí. Familia, clamar a Dios por nuestras necesidades de forma audaz y atrevida no solo revela humildad en nuestro corazón, ¿sabe? Nos humillamos delante de Dios, abrimos nuestro corazón y le planteamos qué es lo que necesitamos. Muchas veces, y esto seguramente lo hemos escuchado o lo hemos dicho nosotros, Dios conoce mi petición. Sí, Dios conoce mi petición. Y no le abrimos nuestro corazón, ¿sí? Dios sabe lo que necesitamos. Claro, Él conoce nuestra petición, pero nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sí? No hacerlo es una forma solapada de orgullo. La fe de Bartimeo revela una fe que no se limita. Él sabe que a quien tiene al frente es capaz de hacer posible lo que parece imposible. Le regresa la vista, le regresa la dignidad, le da una nueva vida, una identidad, un propósito, un lugar al cual pertenecer. Nadie más puede hacer eso, solo Jesucristo. Por eso se atreve y pide, ¿sí? ¿Cuándo y cómo va a responder Dios? Eso se lo dejamos a Él. A nosotros nos toca acercarnos a Él y pedir en fe, confiando en que nuestra vida está en sus manos, ¿sí? Año 2020, estábamos en plena pandemia. Ustedes saben lo que eso significó. Complejísimo, ¿sí? Doloroso. Pérdida de seres queridos, economías contraídas, cierre de negocios, incertidumbre, iglesias cerradas. Teníamos apenas 3 años haciendo iglesia y de pronto nos quedamos sin local. El local que usábamos allá en ese tiempo era como un salón de clases, 25, 30 personas. Y vino la pandemia, ya no podíamos reunirnos ahí porque los requerimientos del Ministerio de Salud en Uruguay nos impedían hacerlo allí. Así que le entregamos de vuelta el local al dueño y nos quedamos haciendo reuniones por Zoom. Pero se estaba haciendo complejo porque mucha gente en este proceso empezó a buscar opciones donde pudieran reunirse, congregarse presencialmente. Entonces la membresía empezó a reducirse y yo sinceramente en un momento pensé que ahí se terminaba nuestro capítulo en Uruguay, ¿sí? Gracias a Dios no fue así. Pero oramos y nos atrevimos y le dijimos: Señor, necesitamos un lugar que reúna las condiciones para continuar desarrollando la tarea que nos encomendaste acá en esta nación, ¿sí? No tenemos muchos contactos, no tenemos muchos miembros, no tenemos muchos recursos, solamente estamos convencidos de que tu voluntad es que estemos aquí en Uruguay, ¿sí? Y empezamos en la aventura, nos lanzamos a surfear esta ola. Esta es la nuestra. Vamos a buscar locales, ¿sí? No importa cuántas revolcadas nos pegue esa ola. Vimos decenas de lugares, algunos carísimos que excedían por mucho el presupuesto que entendíamos podíamos pagar. Otros quizá cumplían algunas condiciones, pero nos rechazaban cuando les decíamos que lo queríamos para hacer iglesia. Y finalmente llegamos a un local súper amplio, 400 metros cuadrados, enorme, sobre una avenida principal. Cerca habían paradas de buses. Nosotros dijimos: este es, ¿sí? Y empezamos a soñar con lo que Dios
iba a ser en ese lugar. Y otra vez era como, mire, esta es nuestra ola, ¿sí? Vamos a surfearla. Así que le dijimos al de la inmobiliaria, queremos este lugar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Nos da los requisitos, un montón de cosas, ¿verdad? Ahí empezamos a negociar, pero había un pequeño detalle. No teníamos ni un peso para pagar el depósito de garantía y no teníamos ni un peso para invertir en las mejoras que necesitaba el local. Y era un taller mecánico descuidado por muchos años. Imagínate cómo estaba, lleno de grasa, suciedad, paredes sucias, la electricidad estaba en condiciones malísimas. Había que invertir un montón. Y en Uruguay los depósitos de garantía para locales comerciales son de 10 meses. Así que era un platal lo que necesitábamos. Pero sentíamos esta invitación de Dios a ir a aguas profundas. Sí, Señor, no vamos a llegar, no llegamos hasta aquí para quedarnos en esta crisis. Hay algo más de parte tuya para nosotros en esta nación. ¿Quieres algo para tu iglesia en esta nación? Sí. Y entonces reunimos a algún grupo de miembros de la iglesia y fuimos a orar a este lugar, a poner este sueño en manos de Dios. Y alguien de los que había ido con nosotros, una persona muy racional, por cierto, una pregunta responsable, y nos dice, ¿y de dónde pensamos sacar el dinero? ¿Sí? ¿De dónde vamos a sacar la plata para esto? ¿Cuál es la garantía que tenemos? Refiriéndose a la garantía que se requiere para el alquiler, ¿verdad? Y entonces ya yo empiezo ahí a pensar, ¿y qué le respondo? ¿De dónde saco argumentos para responderle a este señor? Y de repente se me atraviesa Ire, sí, con esa fe audaz que la caracteriza a ella, y le dice, no tenemos dinero, es cierto, pero tenemos fe. Nuestra garantía se llama Jesucristo. Y si Él nos está invitando a esto, lo vamos a hacer entonces, sí. Y yo dije, wow, qué fe la de mi esposa. Deme un poquito de esa fe, sí. Nos pusimos en campaña con ese grupo pequeño de miembros, tocamos puertas, hablamos acá con nuestra iglesia, y en 3 semanas teníamos los fondos para el depósito y los fondos para iniciar con las mejoras. ¿Sabe, familia? Tenemos un Dios para el que nada es imposible. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un Dios que aún hace milagros, un Dios que sigue abriendo el mar en 2 para que su pueblo avance, un Dios que sigue resucitando muertos para que podamos vivir llenos de vida conforme a su plan para nosotros. Amén. Y número 4, concluyo con esta, ¿sí? La fe que Dios busca es una fe agradecida que responde a la gracia de Dios sobre su vida. No voy a desarrollar mucho este punto porque hay un tema dentro de la serie que es precisamente para profundizar en esto. Sin embargo, no puedo dejar de mencionarlo porque es parte de la fe que manifestó Bartimeo. ¿Sabe? No solo le llamó Raboni. Raboni significa mi maestro. El otro joven rico le dijo maestro bueno, pero sus palabras eran vacías, huecas. Bartimeo lo reconoce como su maestro. No solo se despojó de su capa para ir a su encuentro con Jesús. Era su única posesión material. Bartimeo no tenía nada más. Con eso seguro se cobijaba en las noches del frío. Con eso seguro pedía limosna. Era lo único que tenía. Pero cuando escuchó que Jesús lo llamó, se despojó de su capa para ir a su encuentro con Jesús. Hay algo diferente en este hombre. Tiene poco, pero se despoja de eso. ¿Sabe? Además, Bartimeo eligió no irse. Eligió quedarse y seguir a quien le salvó la vida. Marcos 10:52 dice, puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ¿sí? Puedes irte. Pero sabe, no se fue. Dice 52, al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino, ¿sí? Comenzó a seguir a Jesús por el camino. Su reacción revela la clase de fe que había en su corazón, ¿sí? La fe de Bartimeo no es una fe barata. No es una fe transaccional, como muchas veces la nuestra, sí. Que nos acercamos a Dios como si fuese una máquina expendedora. Dame lo que necesito, Dios. Y cuando Dios nos trata con misericordia, con gracia,
damos la vuelta y nos vamos. Esa es la fe que muchas veces manifestamos. Una fe que busca a Dios para que apague el fuego. Pero cuando pasa la tempestad, nos apartamos de Él, ¿sí? Bartimeo nos modela algo distinto. Él se acercó a Dios con humildad. Entendió que solo Dios podía hacer algo en su vida, que solo Él puede darnos lo que nadie más puede darnos. Y yo no me refiero a algo material, ¿sí? Me refiero a una transformación que inicia en lo profundo de nuestro corazón, aquí donde nadie más puede llegar, y que a través de un proceso, esta sanidad, esta sozo, esta restauración, un proceso, iglesia, se va extendiendo a las demás áreas de nuestra vida. Y mientras eso va ocurriendo, nosotros lo seguimos a Él y elegimos caminar en fe, indiferentemente de las circunstancias que estemos viviendo, porque se cruzó en nuestro camino, nos llamó por nombre y nos regaló salvación, perdón de pecados y vida eterna, ¿sí? Ven, pongámonos de pie, vamos a terminar orando. La pregunta sigue siendo la misma, ¿sí? ¿Qué tipo de fe encontrará Jesús cuando regrese? No la fe orgullosa, autosuficiente del fariseo. No queremos ese tipo de fe. Tampoco una fe que confía más en el conocimiento, en la elocuencia de alguien. ¿Sabe? Nosotros en este tiempo tenemos más confianza a veces en las palabras de algún famoso en redes sociales, de algún influencer, de algún periodista, de algún político. Dudamos de la palabra de Dios. Por eso nuestros niveles de ansiedad y de depresión se han disparado, porque estamos escuchando las voces incorrectas. Necesitamos desarrollar una fe a partir de la verdad de Dios revelada en su palabra escrita. No queremos una fe superficial y materialista como la de joven rico. Queremos una fe centrada en Cristo, que se nutra de nuestra relación con Él y de la palabra de Dios, ¿sí? Una fe que cree, que se atreve, que no se limita y que descansa en su voluntad, aun cuando las cosas parecieran no tener sentido para nosotros. Porque Él es el Dios fiel, Él es el Dios poderoso, Él es el Dios que ha estado haciendo, que está haciendo y seguirá haciendo. Es el mismo Dios, el Dios que se introdujo en la historia de la humanidad, en la persona de Jesucristo, para redimirnos, para encarnarse en nuestro sufrimiento, entendernos y regalarnos salvación y vida eterna. Así que le invito a que cierre sus ojos, levante sus manos al cielo si lo tiene a bien, y juntos cantemos esta adoración a nuestro Señor y le clamemos para que fortalezca nuestra fe y a partir de allí nuestras vidas continúen siendo transformadas. Hoy clamo al Dios de Jacob, que ha dado su eterno amor. Sé que tú cumplirás tu pacto. Hoy clamo al Dios de Moisés, el mismo que abrió los mares. Hoy necesito que lo hagas por mí. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito. Necesito. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, tu fidelidad. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito. Necesito. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, tu fidelidad.
cambia, Señor. Nunca cambia, Señor. Te decimos en esta mañana: tú nos sanaste ayer y estás sanando. Eres el mismo, eres el mismo. Tú nos salvaste, Dios, y aún tú salvas hoy. Eres el mismo, eres el mismo. Oh Dios, te necesito, oh Dios, te necesito hoy, te necesito. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, tu fidelidad. Nunca cambia, Señor. Necesitamos, Señor. Y te cantamos: oh Dios, te necesito, oh Dios, te necesito, necesito. Oh Dios, mi roca eterna, oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad, tu fidelidad. Trae restauración, Jesús. Trae sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Confiamos en ti, Dios bueno. Confiamos en tu fidelidad, Señor, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia por nosotros, Padre. Dice tu palabra, Señor, que sin fe es imposible agradarte. Hoy nos presentamos delante tuyo, Dios, no como alguien que confía en sus obras, no como alguien que confía en lo que sabe, Señor, no como alguien que confía en lo que tiene. Nos acercamos a ti, Señor, confiando únicamente en ti, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el camino, la verdad y la vida, que nos conduces al Padre, el Dios que restaura vidas, que sana matrimonios, que sana familias, sopla vida, Señor. Haz que lo que está muerto hoy, Señor, resucite, Padre, y empiece a vivir conforme a tu plan bueno y perfecto, Señor. Te lo rogamos en tu nombre. Gracias, Señor, por esta mañana en casa de adoración, Señor. Que tu palabra haya encontrado tierra fértil en nuestro corazón, Padre, y que no salgamos de este lugar indiferentes, Señor, sino que tu palabra eche raíces allí y dé fruto, Dios, para tu gloria, y que esa fe genuina, humilde, atrevida, Señor, agradecida, se manifieste cada día en la forma en la que vivimos. Te lo pedimos, Señor, en tu poderoso nombre. Amén y amén. Gracias, familia.